Papas fritas a partir de 5 reales. A 20 reales por persona. 21,99 a partir de 20. Y estamos saliendo de acá del hotel. Nos vamos a pasear un poquito y mostrar un poco de la noche de Yatiuca. ¿Qué lugares hay para comer y qué precios a ustedes les interesa saber? Esperando a que se cierre, porque ahora se traba y automáticamente queda listo. Ahí está trabada, ahora sí. Vamos a salir por la parte de la pileta porque tiene mejor vista y para que vean cómo tiene acceso a la playa directa del hotel. De todas formas, en breve se viene también el video del hotel para que vean cómo es. Mágicamente pasamos y se va prendiendo las luces. Este hotel está ubicado estratégicamente y está rodeado de varios restaurantes y justo uno de los lugares que muchos visitantes vienen, les interesa conocer, está muy cerca. Ahora se lo vamos a mostrar, pero queríamos hacer algo bastante sencillo, así, bien vlog con ustedes. Estamos esperando el ascensor. Hay 3 ascensores, pero hay mucha gente y bueno, están saturados a veces los ascensores. Ahí llegó. Ustedes no se imaginan el calor que está haciendo. Hay que adaptarse. 28 grados ahora. Son las 8 menos 20. Miren lo que es. Qué bello que es el hotel, para que conozcan un poco más y sepan todo lo que tiene. Bueno, de hecho, quien quiera puede optar por la parte de solamente contratar el desayuno. Creo que también tienen la opción de pensión completa. Ahora, más que nada, les vamos a mostrar los restaurantes que tenemos por acá cerca. Comenzando, tenemos al lado prácticamente, hacemos 30 metros y está el famoso McDonald's. El salvador muchas veces de cuando no sabes qué comer o te pudriste comer mucho frito y decís, bueno, quiero comer algo que ya conozco. Bueno, listo. Y no sé si ven atrás, en el hotel están cenando, así que también. Acá se cena tempranito. Hay buffet libre, se pueden servir cuantas veces quieran. Por ejemplo, ayer preguntamos y estaba 80 reales por persona, lo que sería el buffet libre. Miren, acá tenemos seguridad, 24 horas en la portería. Bueno, y acá ya salimos a lo que sería la avenida Costanera. Ahí fue donde caminamos el otro día. Y como les decía, ahí mismo, tras de la estación de servicio, está el McDonald's. Bueno, de hecho hay una lavandería acá y hay también farmacia, o sea que está buenísimo porque tienen bastantes cosas que a veces son necesarias cuando viajan. Para mí, lo mejor y es el plus total es cruzar y estar en la playa. Eso es esencial. Te digo que ahorrás tiempo, ahorrás dinero porque no tenés que andar transportándote ni nada. Te levantás y vas directo al mar. Te levantás y decís, bueno, está lindo, me doy un chapuzón, vuelvo, me tiro en la pileta un rato. O quiero dormir una siesta después de almorzar porque hay gente que duerme la siesta, igual en vacaciones, así que es una buena opción. Y si ustedes piensan que Maceió es inseguro, miren cómo estamos caminando, No, lleno de personas por todos lados, o sea, está increíble la ciudad, toda muy bien preparada para recibir al turista. Sí, hay muchas opciones, no sé si vieron en el video de la noche que lo lanzamos, que mostramos algunas cosas y es impresionante. Las opciones que tiene el turista para disfrutar, para aprovechar, para hacer planes diferentes, dependiendo si vienen en familia, si vienen en pareja, solos, con amigos, o sea, tenés para todos los públicos. Miren, hicimos 100 metros y tenemos el cartel de I Love You Maceió. Este cartel, bueno, mucha de la gente viene a sacarse fotos ahí. Es una postal. Exacto. Y ahora, bueno, vamos a ir caminando para la parte de todos los restaurantes. Hay muchos restaurantes. El otro día caminamos por acá y dimos cuenta que esto es algo que nosotros en otros viajes no conocimos. De hecho, me parece que es algo totalmente atractivo para la gente que te quiere venir a Maceió, le gusta salir a comer y se tiene que quedar en Yatiuca. Ahora le vamos a mostrar lo que decíamos. Primero vamos a comenzar. En realidad tenemos que cruzar por la senda peatonal, bueno, pero estamos haciendo la del turista, ¿no? Que cruza por el medio de la calle. No hagan eso. No hagan lo que nosotros hacemos. Exacto. Ahora le vamos a mostrar acá lo que tenemos bien cerca. Comenzamos por esta avenida, como habíamos dicho. Esta avenida es una avenida que está llena de restaurantes y llena de lugares para comer. Así que tienen para todos los precios, para todos los bolsillos.
Bueno, de hecho, no sé si ven, pero nosotros hicimos una pequeña cantidad de metros y ya acá en la esquina, tipo un patio gastronómico, donde tenés miles de opciones, pero muchas. Y desde el plato barato a un plato un poco más rebuscado, helados, crepes, hamburguesas, de todo. Hasta comida internacional, porque vimos comida Mexicana. peruana, mexicana. Sí. Si no me equivoco, también hay empanadas argentinas. Hay Ahora. restaurantes así más gourmet también en esta avenida. Y a ver, a mostrar acá. Este es un restaurante. Está lleno. Bueno, convengamos que hoy es sábado, entonces hay mucha gente que sale a comer. A comer, a pasear. Y acá está el food truck. Este food truck, hay muchísimas personas que vienen para este lugar y no saben dónde está. Bueno, justamente se encuentra en el barrio de Ayatiuca. Acá les voy a decir dónde queda. José Magallanes, esquina con... Acá les voy a mostrar la calle. Mira con el dueño de Barros. Ahí. Y el nombre es Truxon. Bueno, para que tengan en cuenta que entrar acá, prohibido entrar con comida y bebida. Miren lo bonito que es, ¿no? Miren cómo está repleto de gente. Muchísima gente. Vamos por el medio para que vean un poco el camino. No nos van a escuchar mucho, así que lo que vamos a hacer es mostrarles. Hablar frente acá a la cámara mientras ustedes van viendo. Y ahora le mostramos, dentro de un ratito, le mostramos unos precios. Parece que hubo show o va a haber show. Está el escenario. Miren lo que es. Tiene un segundo piso también. Al aire libre. Si ven, tiene una parte techada y otra que es al aire libre. Pero mucha gente por acá. Como dijimos, es para todos los bolsillos. Si viene y quiere tomar vino, acá hay vino. Tal vez cuando damos vuelta a la cámara no nos van a escuchar muy bien, pero bueno, tratamos de hablar lo más fuerte posible. Acá les voy a mostrar unos precios. No pasa. Miren lo que es, ¿no? Lleno de gente. Ahí Pau va a agarrar una carta. Bueno, acá tienen hamburguesas a partir de 25 reales, papas fritas a partir de 5 reales y la gaseosa, para que tengan una idea, una Coca-Cola 7 reales, que debe ser la latita. Acá les voy a mostrar otro lugar. Tienen hasta un cartelito para sacarse sello. Voy a dar vuelta, porque justamente sería así. Miren lo que es. Está muy bonito, decorado. Para venir a pasear, a comer un poquito y hacen un plan diferente. Mirá. Acá tienen lo que son tapiocas, esto que es cuscús, sándwich, esto sería un tostado, en realidad, platos de la casa, postres. What I'm feeling, maybe I just don't. What you do. Hay muchísimas opciones de lo que son hamburguesas. Tienen diferentes precios. Por ejemplo, el otro día vimos hamburguesas hasta de 50 reales, para que tengan una Bueno, idea. acá estoy viendo una de 17.90, A ver, que Lea. no es combo, pero buena, con pan, hamburguesa y doble cheddar. Cup of coffee, let's go to a restaurant. Go to a field, pick up some strawberries, then maybe let's fall in love. Sit and have a cup of coffee, let's go to a restaurant. To a Miren lo que es esto. Bueno, esto son 2 hamburguesas, pero de esas grandotas. Por lo que ven ustedes, acá en Brasil se estila mucho comer lo que son hamburguesas, pizza, pancho. Bueno, las tapiocas es algo tradicional de acá, pero hay absolutamente de todo. Miren, les voy a mostrar, a mí que me gustan las pastas, a partir de 30 reales, que serían equivalente a 6 dólares hoy en día, más o menos, para que hagan la cuenta. Tienen azaí. Y bueno, vamos a seguir recorriendo un poco de la avenida. Bueno, no sé si ven acá en la esquina hay un drogacil
que es una farmacia muy famosa de acá, cadena de farmacia, heladería artesanal Vamos a italiana. cruzar así mostramos un poquito. Let's go to a restaurant, to a field, pick up some strawberries. Acá estamos ya sobre lo que sería Drogasil. 24 horas. Para quien se insola o necesita, no sé, alguna cosa de urgencia, bueno, lo consigue acá en Drogasil. Y no nos pagan por la publicidad. No, nosotros no somos pagos, así que No. si a ustedes les sirve toda esta info que les vamos tirando, les pedimos que se suscriban, que pongan like, Y que compartan el video. que compartan y comenten a ver qué les está pareciendo. La idea es de hacer mucho más videos para que ustedes tengan mucha data de todo. Miren, esto, si se quieren tomar un helado, a ver, Brasil no se especializa por el helado en sí, pero esta heladería es muy buena. Es una heladería artesanal italiana. Tiene sabores muy buenos y no es barata, pero les aconsejo que la prueben. Si tienen ganas de un buen helado y están en Brasil, esta marca es muy buena. A ver, las cosas que salen baratas, la verdad, como está el dicho, ¿no? A veces lo barato sale caro. Entonces mejor pagar por un buen producto que sabés que lo vas a disfrutar en vez de estar tirando la plata con cosas baratas. No sé si están viendo que hay mucha luz, mucho movimiento. Hoy es sábado, entonces, bueno, es un día ideal para ver cómo es el movimiento acá. Mirá, acá hay un self-service sin balanza. Que sería como un tenedor libre sin balanza. Acá hay tres. A ver si... Vamos a... Bueno, Cardapio nordestino es la carta nordestina. Hay muchas cosas. Yo les recomiendo que coman carne de sol si vienen y les gusta. Para que tengan una idea de precios. Vamos a seguir acá recorriendo un poquito toda esta avenida con muchos restaurantes, como habíamos dicho. Yatiuca se conoce como el barrio de excelencia para comer. Y bueno, justamente queríamos mostrarles esto, ¿no? Bueno, de hecho podemos ir por el medio porque allá en la esquina estoy viendo un botequín muy lindo. Vamos a cruzar. Ahora sí, estamos cruzando por la hacienda peatonal. Como corresponde. Miren, ahí tenemos otra pizzería. Miren que... Ahí está, otra pizzería. Esto es una casa de chop. Debe ser que es tipo cervecería y además como un bodegón. Justamente el médico me recetó eso. Está buenísimo, está lleno de gente, tiene música en vivo. Y tengan en cuenta algo muy importante cuando vengan a Brasil. Cuando tienen show en vivo, ellos le van a cobrar un cover del derecho de la persona que está cantando o ofreciendo el show. Entonces, generalmente varía entre 10 a 20 reales por persona. Eso se lo van a incluir en la cuenta que ustedes vayan a pagar. Ese dato para que lo tengan en cuenta. Y otra de las cosas, ¿sí? Mucha de la gente que viaja para acá no necesita dejar propina. ¿Por qué? Porque la propina ya está incluida dentro de la cuenta, ¿sí? Siempre van a ver algo que te dice el 10%, bueno, es la propina del mozo. Así que no es necesario dejar reales ni andar con reales en mano. Pueden pagar con Pix, que hoy en día es una de las formas de pago más utilizadas por todos los turistas. Bueno, de hecho ahora estoy viendo acá una cadena, que es como la de McDonald's, que es de acá de Brasil, que se llama Bob's. Y también tienen hamburguesas y todo eso para quienes vienen con niños y quieren su casquita feliz. Bueno, acá Bob's es una buena opción también. Y acá está Bob's, que como decía Pau, que es un poco más económico que lo que sería Burger King, McDonald's y todo eso. Y hay sucuchitos chiquitos que para mí son los mejores lugares para comer a veces. A ver, vamos a Más intentar... los que son de barrio. Exacto. Nosotros Bueno, ya lo hemos comprobado. nosotros En su momento comíamos por 5 reales, ¿era? 5, 6 reales, 7 reales. Y lo bueno de acá es que los precios casi nunca aumentan. Es muy raro que haya inflación, digamos, como en otros países. Sí, lo que está bueno para quienes vienen en familia, hay restaurantes que tienen su espacio kids. Por ejemplo, este que estamos pasando en este momento, hay un montón de chicos jugando y los padres comen. Miren lo que es, ¿no? Un pelotero gigante. Por el momento vimos dos. Uno se llama parmigiano,
y otro se llama la parmigiana. Ambos son muy ricos. Nosotros hemos comido en el parmigiano ya otra vez que hemos venido. Y la verdad, muy bueno, recomendable. Y ahora estamos comiendo en lo de nuestra amiga. Hoy nos vamos a mostrar dónde Tienen que estamos ir a comiendo. comer ahí porque es barato, se come bien, en un lugar súper céntrico y te atienden, pero perfecto. Y los jugos de fruta, recomendadísimos. Y le van a decir que van de nuestra parte. Vamos a volar acá. Esta es otra avenida que la corta y también tiene algunos restaurantes. Get down to business, tell everyone nothing's off. Bueno, ahí estoy viendo en una esquina pizza americana. Acá se estila mucho comer pizza con borde relleno. Estoy leyendo que pizza grande por 38 reales. Así que 2 personas comen tranquilamente. Y si son de comer poquito, 3 pueden comer tranquilamente. Nosotros todavía no sabemos qué vamos a comer, pero que vamos a comer seguro. Generalmente lo que hacemos es desayunar bien en el hotel. Y después a la tardecita unos mates con algo. Y a la noche comemos bien o depende del hambre que tengamos. Sí, depende mucho lo que estemos haciendo durante el día, pero por ejemplo hoy estuvimos a las corridas grabando, haciendo muchas cosas. Así que valoren todo lo que estamos haciendo, porque realmente lleva mucho trabajo. Todavía no nos metimos ni al mar ni a la pileta. Todavía no pudimos disfrutar eso. Y hace 5 días que estamos acá. 5 días que estamos Maceió y pueden creerlo, ¿qué va a hacer? A veces uno dice, no, qué linda vida. El detrás de escena es otros. A nosotros nos encanta estar grabando contenido para ustedes, pero bueno, tiene su sacrificio. Lógico, o sea, vos decís, uy, abrí la ventana, están todos en la playa disfrutando y vos decís, pero yo estoy acá cambiándome para poder seguir grabando videos. Bueno, es nuestro trabajo, nos encanta y muchos nos dicen que les metemos mucha pasión a lo que hacemos y realmente es así. No solamente conocemos el destino a fondo, sino que tratamos de vivirlo de una manera para que ustedes también puedan vivirlo de esa forma. Cuando ustedes nos preguntan a nosotros, chicos, quiero ir a Maceió, quiero ir a otros lugares, bueno, justamente todo eso, volcamos nuestra experiencia en todo lo que hacemos, ¿no? Dato importante, 2 cosas. Una, Quitandaría, nosotros lo vimos en muchos lugares de Maceió y está abierto hasta tarde y tiene de todo, para que tengan en cuenta eso. Y miren por dónde estamos pasando, un restaurante que está con show en vivo, está precioso, muy lindo decorado y excelente y otro precioso. Acá, se llama Maikai. Es excelente. Excelente. Y esta que está con el show, mira, que se llama Boteco da Bola. Y el Spaten, que es la cerveza de 600 más el petisco, 20 reales. Lo que yo pensaba que me parece que es muy interesante, además de este video, de que ustedes vean cuáles son los lugares para comer y la parte gastronómica, los precios. Los precios está buenísimo porque ustedes tienen una idea antes de viajar de cuánto pueden llegar a gastar dependiendo de la cantidad de personas que viajen en su grupo. Acá nos estamos acercando a otro botiquín. Vendría a ser como un barcito. Y miren lo que tiene, ¿no? Esto, para almuerzo. Para almuerzo, platos ejecutivos. Del miércoles al domingo a partir de $34.90. Feijoada, que no sé qué es conversa, para 2 personas 89 reales. Y el chop, que no sé cuánto será, 7,90. A ese encararía yo. Bueno, vos porque te gusta tomar alcohol, yo no tomo. Pero hay de todo. Todos los barcitos tienen onda, está lleno de gente. Yo no hay una vez que he venido a Brasil que no hay gente en los barcitos bailando y disfrutando, y esa es la energía que nos gusta a muchos. Por eso visitamos 1000 veces Brasil y 1000 veces queremos volver. Bueno, de hecho hoy estábamos grabando justamente en el balcón y veíamos a un barrendero que iba recogiendo la basura y iba bailando, iba súper feliz, y eso nos encanta, la verdad, que esa es la onda que uno busca, ¿no? Yo de hecho, bueno, muchos ya saben que yo soy brasilero, Aunque no parezca. aunque no parezca, Y aunque ¿sí? nadie nos cree a veces. Pero
justamente vamos a esquivar acá el coche. A ver, me encanta la onda que todo el mundo tiene y creo que uno cuando viene para acá, para Brasil, los países del Caribe también, se parecen mucho. Bueno, Y de hecho en el hotel hay una persona que es de Cuba y tiene una onda que vos decís, quizás nosotros somos un poquito más tranqui, pero... a ver, no quiere decir que los argentinos no sean festeros, porque No, para nada. muy... El Fernet, la cumbia, el cuarteto, no puede faltar que hay un argentino por ahí dando vueltas. Pero estamos diciendo que somos diferentes. De hecho, Nada me más. hago una pregunta acá. Dejen en comentarios si son de Córdoba y les gusta el Fernet. Porque hay mucha gente que es de Córdoba, hemos conocido muchos y les gusta el Fernet, y les gusta viajar, así que hay muchos que nos ven. El Fernet 70-30. Y si no son de Córdoba, nos pueden poner en los comentarios de dónde son. Queremos saber a qué casas y hogares llegamos. Acá les vamos a mostrar otro heladería, café y azaí. Que dicen que es muy bueno. Venís a Brasil, tenés que venir a Brasil, tenés que probar los sabores típicos de Brasil. Entonces, El azaí, la pizza el de azaí, chocolate. pizza dulce. La feijoada, tapioca. con Nutella y frutilla. Y miren este dato. Nosotros vinimos varios días a almorzar acá. Miren este precio. Es 21,99, a partir de 21,99 almuerzo, que es el plato ejecutivo de siempre, con la bebida que puede ser jugo, gaseosa o agua. Eso serían 21 reales, 22 reales, más o menos aproximadamente 6.000 pesos. 4 dólares. Bueno, si quieren algo un poquito más rebuscado y más producido el plato, acá cruzás la calle, en la otra esquina hay otro lugar que dice platos ejecutivos a partir de 24,90, que ya son platos un poco más elaborados. Y acá enfrente tienen otro restaurante. Se llama Restaurant Filet 12C. Ese todavía no hemos venido acá, pero hay mucha gente del hotel que viene acá. ¿Y por qué vienen acá? Bueno, justamente les vamos a mostrar. Nosotros salimos, hicimos un recorrido. ¿De cuánto? 5 cuadras fueron. Creo que en total 1 kilómetro. 50 millones de opciones. Y ahí, esa luz que se ve ahí, ya es el hotel. Bueno, y acá también hay un supermercado en la esquina, justo frente al hotel, donde también tiene restaurante. O sea, ustedes pueden comer en el restaurante o hacer sus compras y llevarse lo que generalmente nosotros siempre llevamos, que es alguna gaseosa, alguna bebida para guardar en la heladerita chiquita de las cuartos para tomar durante el día. Pero hay de todo y bueno, estoy viendo una fornería que es muy similar el nombre a una pizzería que está en Natal. No sé cómo será, no sé si será lo mismo, pero tiene pinta y el lugar es precioso. Y acá adelante, como decíamos, está el supermercado Nobre. Y está la parte del supermercado y la parte del restaurante, que también es por peso. Acá 100 reales el kilo. Así que si ustedes quieren venir, agarran, se sirven lo que ustedes quieran, lo pesan y justamente le va a dar la cuenta, no es muy difícil. Pero si no quieren venir a comer acá, pueden venir a hacer las compras. Acá está la entrada y después de hacer las compras se van al hotel. Simple es así. Falta algo importante. Acá al lado hay una pizzería que dicen que es muy buena, es italiana, se llama Mazzarella. No la hemos probado todavía, pero más o menos entre 50 y 60 reales la pizza, que 2 personas comen re bien, como dijimos, dependiendo cómo comen y demás. Las opiniones son buenas. Y ahora nos vamos a comer nosotros, vamos a apagar la cámara, pero cuando estemos por comer le vamos a avisar dónde y cuánto gastamos. Y al final nos vinimos a Fornería, acá enfrente del hotel. Miren lo que es esto. Vamos a comer acá en la terraza. Los precios más o menos parecidos a los que dijimos de Mazzarella, pero bueno, nos metimos acá porque nos pareció más lindo, más estético y les queríamos mostrar. Ahora igualmente le vamos a mostrar la carta. As opções de taça tem no arroz e tem alguns tipos. Acá no sirven solamente pastas y pizzas, ¿eh? Tienen hamburguesa. También hay carnes, calzones, masas que son las pastas, menú para chicos, ensaladas y no estoy viendo de acá. Platos tradicionales. Ah, bien. Pero la estamos grabando para que vean un poquito los precios. Acá tienen pizzas especiales, de todo lo que ustedes quieran. Hay mucha variedad por lo que veo. Y tienen 2 tamaños, pequeña y grande, que pueden ser hasta 2 sabores grandes. Acá hay más especiales, pizzas dulces,
Y bordes rellenos, a nosotros nos gusta mucho el de catupiry. Bueno, acá tienen las hamburguesas. A partir de 42 reales. Deben ser buenas para que salgan ese precio. No le vamos a mostrar toda la carta porque si no vamos a estar haciendo mucha propaganda para este lugar y no nos pagan para esto. Ahora le mostramos nuestro plato y vemos qué elegimos y vamos a decir cuánto gastamos al final. Y para finalizar el video, nos vinimos a comer un postrecito acá en McDonald's. Sí, gastamos aproximadamente 115 me parece con el postre ya. y con bebida, así que está bastante bien para darnos un gusto de vez en cuando, porque recuerden que siempre tratamos de hacer 100 reales por día en cada viaje que hacemos, dependiendo del destino. Nos vemos en el próximo destino, hotel o experiencia. Chao, chao.